tienen de especial? Dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo. Lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. Quien detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer. No estoy yo por la labor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que os escuchen el programa. Bienvenido de nuevo a la tertulia Radio Libre de Écija, Onda Local de Andalucía. Hoy con nosotros tenemos a Fernando Bajete, que ya es un habitual. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? En los controles tenemos a Alex y la que habla, ya me conocéis de sobra, Mari Carmen Osuna. A ver, hoy el tema con el que venimos es un tema muy candente, puesto que vamos a destripar, entre comillas, las autonomías en las que han hecho coalición Vox con PP y qué es lo que nos está aportando, quitando. Bueno, ya veremos a medida que vayamos hablando lo que va surgiendo. De ahí viene la canción que hemos puesto, porque yo creo que uno de los colectivos que van a estar muy, muy en riesgo en esas autonomías es justamente el colectivo LGTBI. Los demás temas iremos hablando, iremos haciendo una cadena como hicimos la semana pasada, es decir, sabéis que de un tema se va a otro tema, así cambiamos un poco el formato y se hace un poco más ameno porque hace un calor, no sé vosotros, pero aquí en Écija hace un calor ya a la hora que es insoportable. Entonces comenzamos. A ti, Fernando, ¿qué horror has escuchado de esas autonomías? Bueno, la verdad es que se queda uno. A mí no me sorprende. Yo siempre he pensado que si el PP sumaba con Vox, los pactos se iban a dar. Y de hecho se están dando, no solamente las autonomías, sino que se han constituido ya los 140 ayuntamientos donde había un pacto entre PP y Vox. En algunos de forma innecesaria y en muchísimos, casi en la mayoría, donde el Partido Popular no es la lista más votada. Es decir, hacia el partido del PSOE es la lista más votada, ¿no? En el caso de la capital de provincia, como Toledo, Guadalajara, Burgos, Valladolid, etcétera. O sea, la capital de provincia de cierta importancia, donde el Partido Popular no ganó, pero el pacto con Vox pues le da la mayoría. Yo no voy a hacer lo que ellos hicieron y decir que esos pactos son legítimos. Lo que son moralmente, creo, tan reprobables como lo que ellos reprobaron con Bildu. Es decir, el Vox es un partido xenófobo, es un partido racista, es un partido que niega la violencia de género, que criminaliza a los migrantes y que está en contra de las instituciones democráticas, como pueden ser la autonomía y algunas más, ¿no? Entonces, es un partido que realmente es un partido antisistema, un populismo de ultraderecha, que lo que quiere es destruir la democracia, ¿no? Y por tanto no se puede poner en el mismo plano que otros partidos. Yo creo que los pactos con la ultraderecha van a pasarnos facturas a todos, pero a la larga le va a pasar al Partido Popular, porque creo que no se puede pactar con personas que niegan, vuelvo a repetir, la violencia de género, que niegan el cambio climático, que algunos son incluso antivacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece como con el caso de Valencia, ahora hablaremos, tenían un líder que ha sido condenado por violencia machista varias veces. Sí, no, por eso te digo que a ver, que ellos hablan mucho, realmente el PP habla mucho de Bildu, que es lo único que tienen en la boca, sí, claro. Es lo único que saben hablar.
Y lo que se suele decir el refrán en español, ¿no? De que ves la paja en el ojo ajeno y no ves la teja que tienes en el tuyo, ¿no? Bueno, y de Cuando Bildu es un partido democrático. Y lo ha demostrado estos 4 años con creces. En cambio, Vox ha demostrado todo lo contrario. Yo creo que de Bildu ya se ha hablado bastante. Es decir, Sí. yo creo que ya no toca. No. Bildu, todo lo que han dicho, de hecho, ellos han ganado las elecciones municipales y autonómicas por este tema, por Bildu. Bildu, que es verdad que cometió errores, y uno de los errores que creo que se pasó, que no son éticamente aceptables tampoco, que yo no defiendo esa postura, es que cuando incluyó a gente que era de ETA con delitos de sangre. Eso fue un error. Y no solamente fue un error por parte de Bildu, que es cierto que en el País Vasco es que, claro, es que las cosas hay que digan en su contexto. A Bildu eso no le penaliza en el País Vasco. No. El País Vasco está en otra dinámica. Carmen, allí el que conozca el País Vasco y haya ido el tiempo del plomo y usado fuerte de los años del plomo, no tiene que ver con el País Vasco actual. Es decir, allí la gente quiere pasar realmente página y quiere llegar a una conciliación, es verdad. Hasta el PP vasco. Bueno, por supuesto. Es que el Borja el es... El papel vasco que representa la Borja pero no nos olvidemos que Fernando Alonso, a Alonso, Fernando, como no me acuerdo el nombre exactamente, que era el secretario general del PP, Eso era peor. lo laminó Casado. No estoy hablando de manera oreja, estoy hablando de la línea, digamos, más progresista dentro del Partido Popular, que representaba a Alonso y Borja Semper. Sí. Pero Borja Semper ha vuelto ahora. Sí. Ahora mismo lo que hay en el PP Vasco y Iturgaiz. Y ha dicho a boca abierta que por favor que no se pacte con Vox, porque lo he escuchado yo. Sí, pero bueno. Pero bueno, para que veas que los vascos son diferentes, es que estamos hablando de eso. No hay otra parte que en el País Vasco es que Vox no tiene ningún concejal, ¿eh? Te lo digo, ningún concejal. No, es que no. Creo que tiene un juntero, por el sistema electoral vasco, tiene un juntero en Vitoria. O sea, perdón, en Álava. La Junta General. Entonces, no tiene concejal. Es decir, Vox no existe en el País Vasco, como casi no existe en Galicia, es curioso. Y claro, allí es otra historia. Y ya te digo yo que se le tiene que leer atrás. Pero en fin, a lo que íbamos, que yo creo que lo de Bildu ya está amortizado, y todo el mundo sabe. Pero bueno, Bildu cuando ha apoyado leyes como, a mí es que me hace gracia cuando hablan de derogar el sanchismo o de derogar, que voy a revisar todas las leyes que dice el señor Feijóo, que va a revisar todas las leyes que ha aprobado. Bueno, pero eso es una forma muy elegante de decir que va a cambiar todas las leyes. Porque no, a ver, si yo sé que el Feijóo no es tonto, a ver, lo parece, pero yo sé que en el fondo él o los que le aconsejan no son tontos. Y lo que no puede ir diciendo en la palestra directamente, voy a quitar todas las leyes que os favorecen. Os voy a quitar el ingreso del mínimo vital, os voy a quitar la subida, os voy a volver a bajar. Es que no lo puede decir porque vamos, se lo come hasta los suyos. Sí, entonces lo dice finamente. Sí. Voy a derrocar todas las leyes en las que ha intervenido Bildu. Santo Dios, pero señores, pensad lo que estáis diciendo lo que yo he dicho a lo burro. De todas formas, Carmen, yo creo que hay que ser serio. Y en este aspecto, el líder de la oposición no es serio. Es decir, no se puede decir, voy a estudiar para derogar todas las leyes de intervino Bildu, porque Bildu subió a votos a favor en la subida de pensiones, que el PP no lo aprobó, a la subida del salario mínimo interprofesional, que el PP no lo votó, la reforma laboral, que el PP no lo votó, la ley de vivienda, que el PP no lo votó, la reforma de pensiones, todas y cada una de las medidas anti-COVID, como pudo ser la bajada de impuestos a los productos de primera necesidad, como pudo ser la ayuda a los carburantes, incluso la excepción ibérica. Es decir, el Partido Popular no ha aprobado nada de esto. Bildu sí lo aprobó. Entonces, ¿qué lo está diciendo? Como bien dice, bueno, pues posiblemente lo esté diciendo, mire usted, como yo estoy de acuerdo con esa línea de actuación política, a pesar de que la misma patronal, el señor Garamendi, dice, no me traiga usted la reforma laboral que está funcionando, que los datos de empleo son buenos, que luego en otro bloque hablaremos de esto, no me lo traiga usted. Él piensa que, bueno, que la mayoría no es su forma y va a derogar todos esos avances sociales. Pero es que ese es un peligro que se une al otro todavía más grave, que son los pactos con la ultraderecha. La ultraderecha en Valencia ya ha anunciado, ha eliminado la Consejería de Igualdad. Sí. En todos los ayuntamientos donde ha pactado, ha puesto la condición de que se quite la Consejería de Igualdad. Incluso todos aquellos proyectos que incluían ayudas a la violencia de género no se van a ejecutar. Es decir, porque la han eliminado y entonces crea el eufemismo de la violencia intrafamiliar, que además el PP lo asume, ¿no? Pero es que además los colectivos más vulnerables, o que han sido vulnerables, que ha habido las políticas de aceptación de esos colectivos y de visualización de esos colectivos, porque eran gente que había sido maltratada históricamente en este país, como son los colectivos LGTBI, pues ahora mismo son señalados. Y a quien más señalan impunemente,
cierran más débiles, que son los inmigrantes, ¿no? Claro. Entonces, la ola que viene es una ola reaccionaria, una ola evidentemente que nos retrotrae hace 40 años, hace 30 años, y que desgraciadamente el Partido Popular está aceptando. ¿Le va a afectar políticamente o no? Yo creo que a la larga sí. ¿Habrá tiempo en las elecciones generales? No creo. Me cabe duda, yo creo que la gente asume que se parte con Vox con toda la tranquilidad del mundo, porque se les dice lo de viene el lobo, la gente ya no se lo cree, hasta que viene el lobo, y se va a venir. Sí, viene. Bueno, pues y viene con los dientes afilados. Claro, pero entonces tendremos que demostrarlo, se tendrá que demostrar, los movimientos se demuestran dando, y entonces veremos cómo cuando se ejecuten ciertas políticas de retroceso en derechos sociales, pues la gente se dará cuenta. Incluso se está poniendo en duda lo que es el aborto o la eutanasia, ¿no? Pues mira, yo estaba buscando, ayer en la cadena SER, me gustó mucho, a veces tienen aciertos, ¿no? Y estaban diciendo lo que en Castilla y León, que llevan 2 días realmente. Sí, bueno, eso es un poco bueno. Bueno, sí, pero un laboratorio que pero tiene quizás un poquito más de capacidad de poder analizar porque llevan en el tiempo. Sí, pero ya se han cargado todo ya de entrada. Sí, de momento, claro. Dice que ya, bueno, lo primero que lo que ya han aprobado y lo que han hecho es lo que tú has comentado, quitar completamente cualquier derecho a... Bueno, como yo no creo en la violencia de género, pues por lo tanto, si ellos eso es como yo no he ido a Nueva York no existe. Claro, así de sencillo. Vamos a hablar los planos para que la gente lo entienda. Entonces están diciendo, les tienen obsesión con los ocupas. Sí. Entonces resulta que en la zona esta, en Castilla y León, no hay realmente, hay muy pocos casos. Según el Ministerio de Interior es donde menos casos hay de ocupación. Posiblemente. Y han hecho un ministerio solo para ocupación. Bueno, pero... Porque los tienen que tener ahí... El otro día, claro, Carmen, esto tiene una... Es que hay tan poquitas, por ejemplo, están poquitas en Valladolid, por ejemplo, que es que ni están en las estadísticas. Es que, Carmen, la ocupación no es un problema real de este país. No. Es decir, cuando tú hablas con gente que haya sufrido ocupación, casi nadie conoce a nadie que tenga un caso de ocupación. Es otra cosa, porque lo que se llama ocupación se tiene que hacer normalmente se produce en grandes tenedores. Porque si tú ocupas la vivienda donde tú vives, o incluso tu segunda vivienda, es un caso de allanamiento de morada, claro, que está tipificado en el Código Penal y que tiene un desalojo inmediato. Estamos hablando de otra cosa, son los inquilinos que no pagan. Porque no pueden pagar, o porque no quieren pagar, o porque no les da ganas de pagar. Pero es otra situación. Ya, pero ellos ponen todos en el mismo saco. Es que no es igual. No, ya. No es lo mismo una vivienda que esté cerrada, tú le pegas la pata a la puerta y te metes, que eso es una ocupación, evidentemente, pero esas ocupaciones se producen en el 90% de los casos en pisos de banco de grandes tenedores. Es decir, fondos buitre, Blackstone, etcétera. Por tanto... no es lo mismo. No, es el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. En la derecha siempre hace lo mismo. Mira, sí. Es curioso. El otro día, tú sabes que soy bastante obsesivo en el sentido de las estadísticas y sobre todo de las encuestas, y sobre todo las encuestas que están hechas científicamente bien. Y curiosamente, en la encuesta del 4B, cuando miras las tripas de las encuestas del 4B para el país, última, concretamente el barómetro de junio, hay un caso curioso. Las personas dividen en 5, estados económicos a los ciudadanos. Y la última, que son los que no llegan a final de mes y además no pueden tirar ahorros porque no tienen, es de los gentes que están pasándolo mal. El número de votantes de la izquierda es lo mismo que el número de votantes de la derecha o de la derecha. O sea, gente que elimina sus derechos. Y eso tiene una explicación muy sociológica. Porque el mensaje de la ultraderecha siempre, el populismo de la ultraderecha es muy peligroso, porque le dice a esta gente, y en lo que caga, la culpa de que tú seas pobre la tienen los inmigrantes, porque te quitan el trabajo. O sea, yo lo he escuchado. Es totalmente infantil el argumento, pero se lo compran. La culpa de que tú no tengas una vivienda es porque hay ocupas, y los ocupas son los que ocupan la vivienda, y por eso tú no tienes una vivienda digna. Porque nos gusta echar a culpa a los demás. Y así seguimos, ¿no? Seguimos, el feminismo es, y contra los hombres, etcétera. Entonces, crean una cierta de enemigos, y hay gente que está dispuesta a comprar. Claro, lo que es penoso es que personas que se han aislado en este país y con los impuestos de los demás, incluidos los míos, se ha hecho políticas sociales que yo estoy absolutamente de acuerdo, como el salario mínimo profesional, como la subida del salario mínimo, como la ley de vivienda, como la subida de la beca, etcétera, o las ayudas directas para el IPC, como los 200 euros famosos o el bono cultural. Bueno, pues a esto ellos les llaman paguitas. Es decir, un estudio sociológico, claro, es decir, hasta dónde
el mensaje de la ultraderecha ha calado. Porque son frases cortas que cualquiera las entiende y además te hace a ti héroe y te hace el malo. O sea, tú eres el héroe si te quitas el malo y el malo es otra persona. Es decir, a ver, nadie se hace la harakiri a sí mismo. En sí somos así, el ser humano es así. Es decir, reconocer tus errores es algo que poca gente lo consigue, así de primera. Luego, pues con el tiempo igual luego lo consigue. ¿Quién puede decir, es que yo estoy en el paro o yo no trabajo porque realmente no quiero? Poca gente lo va a decir. Claro, pero es que... Entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más fácil decir, yo soy un héroe, es decir, yo no trabajo porque, pues muy sencillo, porque ha venido un inmigrante y me lo ha quitado. Pero vamos a... Alma de cántaro, ¿qué te ha quitado? El recoger fresas. ¿Tú te vas a levantar a recoger fresas? ¿Verdad que no? Pues entonces cállate. Pero, Carmen, yo ni siquiera planteo. Hay personas que quieren trabajar y no pueden trabajar, no tienen una desestructuración familiar grave. Sí, no, sí. Pero que la culpa es de ellas, no, la culpa no es del otro. Evidentemente. Pero es que desgraciadamente, las habilidades humanas hay gente que sabe explotarlas. Sí, claro. Yo siempre decía, y hacía poco tenía un debate con un amigo, un conocido, y hablaba de esto, ¿no? Se traía la inmigración y tal. Digo, pues, y hablaba de un conocido, que no, porque la gente vive de tal o América. Digo, pues ya hay que hacer torpe. Si un tío que no sabe el idioma, que no conoce aquí a nadie, y te quita el puesto de trabajo, ya tienes tú que ser torpe. Sí, ¿no? O sea, pero es que hemos llegado a un infantilismo tan enorme, y esos mensajes han calado, y yo creo que el tema es que yo creo que ahí se ha fallado el sistema de comunicación. Yo creo que tiene mucho que ver los temas de cuando hemos hablado de los medios de comunicación, que evidentemente, por desgracia, están casi todos. Hay muy poca pluralidad en España. Esa pluralidad que había se acabó. Todos los grupos mediáticos, como A3 Media, Telecinco y demás, están en manos de sectores de la derecha y algunos de la ultraderecha. Pues les ha interesado hasta ahora pues dar el pábulo a esas historias, ¿no? Se habla de la ocupación como si fuera un tema gravísimo en este país, cuando ni siquiera creo que está el problema número 19, en el 20, según las encuestas sociológicas y demás. Es decir, son temas que no son reales, pero se han creado. Y estos han creado, y ahí sí echamos de menos que la izquierda de las fuerzas progresistas, yo creo que han tenido que hacer un esfuerzo de explicación de estas cosas y de confrontación ideológica. Sí, estoy de acuerdo con una cosa con Iglesias, que últimamente estoy bastante, y me refiero a Pablo Iglesias, que estoy bastante en desacuerdo últimamente de muchas cosas de las que hace, es que él siempre estuvo dispuesto a esa batalla cultural. Es decir, no vamos a dejar que la ultraderecha diga su mensaje sin nosotros rebatir ese mensaje. Y muchos decían, déjalos a los locos, dejémoslo. No, tuvimos hemos tenido todos los demócratas, tenemos la obligación de rebatir esos mensajes que son xenófobos, homófobos. Sí, aunque vaya a saco roto, da igual, pero por lo menos lo debe. Pero es que es la antidemocracia, es la antipolítica. Sí, es lo que hace. Vox no, es que la gente tiene que tener claro una cosa, es que no se puede tratar a Vox como un partido normal. Vox no es un partido normal. Vox viene a destruir la democracia desde dentro. No, más lo dice claro, él viene a quitar las autonomías. Él quiere volver a tener una España grande y libre. Es que lo dicen, no se esconde. Pero el Estado de la autonomía, que evidentemente... Eso está en la Constitución. Está reconocido en la Constitución y uno de los consensos básicos desde el 78. Sin el Estado de la autonomía, posiblemente hubiéramos ido a una ruptura en el país, posiblemente no sabemos lo que hubiera pasado, que no hubiera llegado. Cataluña y País Vasco ya no estarían. Posiblemente lo estarían, o se hubiera producido una nueva guerra civil, o veríamos lo que hubiera ocurrido. Es decir, que hubiéramos ido a una ruptura y no un consenso. Se fue el consenso porque precisamente todos los medios que actuaron, o todas las fuerzas que actuaron en ese concepto, en aquel momento, pues dieron cuenta que el Estado de la Autonomía tenía que consagrarse en la Constitución. Y se consagró como tal. Es decir, Vox no tiene la capacidad de cambiar la Constitución, es evidente. Pero sí viene con un discurso para destruir las autonomías. Pero por eso digo, y te jura en la Constitución, cuando jura el cargo, te jura por la Constitución, que va a respetar la Constitución, por el amor de Dios, y lo primero que estás diciendo es que vas a quitar las autonomías. ¿De qué me vas? Yo no digo que vos no vaya a acatar la Constitución. Yo lo que digo es que viene a destruir la Constitución. No, claro. Son conceptos diferentes. No, si la viene a destruir, no la cata. Claro, pero bueno, Carmen, y esto es una situación que por imperativo legal tiene que durar la Constitución como tiene que durar todos los cargos. Sí, pero puedes saltártelo, ¿eh? Sí, bueno, pues yo hacer lo que creen conveniente. Yo a mí es que eso me trae sin cuidado, que ocurren o dejen de durar. No, pero a mí me trae absolutamente. Pero para que veas la falsedad. Sí, pero la falsedad nace de otra cosa aún más profunda. Es decir, mira, cuando hace Vox, ya advertimos algunos, que se había puesto el huevo de la serpiente, una famosa película que se llama así, que fue como el partido nazi.
cierta la semilla y va creciendo en Alemania. Ajá. En Alemania, los nazis, no nos olvidemos que llegan al poder por las votaciones populares. Sí, sí. Y Vox se consolida en las instituciones de este país por Por votaciones populares. ¿vale? Sí, sí. Entonces el huevo de la serpiente ya está puesto. Lo que no podemos seguir consintiendo es que siga creciendo. Y el Partido Popular es responsable de ese crecimiento. Y tenemos que decirlo así. El Partido Popular es el responsable de votar con Vox. Sí, porque le da Vox bombo. no es un partido normal. No se puede plantear a Vox como un partido como lo puede ser el Partido Popular, como puede ser el PSOE, o como lo puede ser Izquierda Unida, o puede ser... No, porque aquí, que ya han gobernado, no ha habido ni un momento donde se haya ido contra el Estado de Derecho. No hay ni una ley que se haya aprobado en esta legislatura donde ha estado Unidas Podemos en el gobierno contra el Partido Socialista que se pueda criticar de antidemocrática o anticonstitucional. Ni una. Ni una. Ni una. Por tanto, sabemos, no se puede poner igual. Y Vox no es un partido porque, vuelvo a repetir, los principios democráticos que rigen nuestra Constitución, ellos no los aceptan, como el Estado autonómico, como la separación de poderes, y como son, persisten muy simple. Mira, las simples primarias. Vox no tiene primaria, solamente tiene el dedo incorrupto de San Santiago Abascal, que es el que pone y quita, el que pone de candidato. No hay ningún debate interno. Pero ¿cómo va a ver si no son democráticos? No hay, pero son golpistas. Claro, entonces es que además justifican la dictadura de Franco, Sí. justifican el golpe del 36 y siguen en discursos que son absolutamente desfasados y que yo creo que esta sociedad ya había Yo he llegado a escuchar de que lo que nos enseñan en los colegios de Hitler, sin ir más lejos, que es una exageración de los comunistas. Es decir, Hitler era un señor súper bueno según ellos y que los comunistas llegaron y lo han demonizado. Por el amor de Dios. Pero si es que, vuelvo a repetir, es la nueva creación del enemigo. Los enemigos Sí. son las feministas, el enemigo son los inmigrantes, son los ocupes, son los comunistas. Es decir, Todo el mundo es comunista, ¿eh? Para ellos pero todos eso- los que no comulguen eso con está- ellos son Eso comunistas. está en su imaginación. Sí, y sí, además, ya. En su imaginario de siempre. Y además ahora está la famosa teoría trumpista de la gran conspiración, ¿no? Hay una gran conspiración judeo-masónica y vete a saber cuál, que donde todo se mueve para eliminar la libertad de Occidente, ¿no? Cuando precisamente los que Ellos atentan son- contra la libertad de Occidente son de estos partidos neofascistas, ¿no? Porque evidentemente yo no digo que sea directamente fascista, pero sí es un partido neofascista, además con veridades liberales, ultraliberales, tremendamente peligrosas. No cree en el sistema de pensiones, No. quiere eliminar el sistema de pensiones. Como Franco. Quiere instaurar el despido libre, no cree en los sindicatos libres, porque eso sí que le hace daño, y ataca a los sindicatos sin piedad, porque mientras haya sindicatos y los trabajadores y los obreros se Están organizan, representados. ellos tienen muy difícil de poder llegar a esos sectores, y bueno, y está en definitiva contra todas aquellas sociedades de pobreza, como puede ser la socialdemocracia alemana, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero- Entonces vuelvo a repetir que Vox no es un partido ruso, no es un partido normal. No. Vox no se puede blanquear, y estos pactos no solamente están blanqueando a Vox, sino que además están produciendo una serie de retrocesos que dentro de poco lo vamos a ver, por desgracia, Pero, sin ir más en lejos, más de media España. que lo escuché ayer también y me quedé de piedra. Es decir, han dicho que van a cambiar todo en Castilla y León. Van a cambiar todos los libros de texto porque esos libros de texto adoctrinan a los niños, según ellos, y van a poner los libros que realmente hay que poner. Es decir, han llegado a proponer un libro gordo, que eso es que no he pasado ni yo y tengo 56 años, un libro gordo con todas las asignaturas en ese mismo libro. Ese lo ha pasado mi marido, que tiene 75. Yo me acuerdo de la enciclopedia Larousse, no me acuerdo de la enciclopedia, que hablaba del levantamiento nacional y de cómo Pues- Franco cruzó el estrecho en un barquito que era un cascarón de nuez. Pues eso es lo que quieren volver. Pues han dicho de que los libros de texto que hay ahora están adoctrinados y que ellos van a cambiar esos libros, porque los niños no tienen que ser adoctrinados. Y que hay demasiados libros y que mejor tener un solo libro con 4 cosas importantes, ya le está quitando cultura, con 4 cosas importantes que ya tienen bastante. Eso es lo que van a hacer ahora. Para el curso que viene, que lo han aprobado. Yo no puedo entender. La Junta de Castilla y León ha aprobado esto para el curso que viene los niños. Es que el Partido Popular no le está dando ninguna importancia a la educación. De hecho, el No les importa. el nuevo consejero de educación de la Generalitat Valenciana va a ser un torero. Bueno, a lo mejor nos pone un cura en, yo qué sé, en igualdad y posiblemente un curandero en sanidad. No, pues Ya si me sorprenderá. si han abierto, es decir, en Castilla y León quieren hacer eso, quitar la educación, poner 4 asignaturas básicas, matemáticas, y matemáticas supongo que será sumar, como hacía antiguamente. Si sabes sumar, restar, multiplicar y dividir, ya eres un lumbrera, ¿no? Es que, Y quieren poner una escuela
profesional de tauromaquia y ya está subvencionada, es decir, ya hay dinero porque van a quitar las subvenciones, según ellos, según pone lo que han puesto, ¿no? Que quitan subvenciones a toda aquella asociaciones que sean antidemocráticas, según ellos, claro. Pero, Claro, según ellos, todo lo que es democrático es antidemocrático. Yo, de todas formas, lo que quieren hacer es lo que pueden hacer, son cosas diferentes. No, pero eso lo pueden hacer en Castilla y León, son los dioses, ellos lo pueden hacer. Sé si será de eso. Yo lo único que digo que el retroceso de la sociedad de España es evidente, Sí. que los derechos cuestan muchísimo trabajo conseguirlo, que haya un sistema de pensiones medianamente justo que garantice a nuestros mayores que puedan vivir con dignidad en el futuro y que se revaloricen por el IPC, creo que es una cosa suficiente, que es una cosa necesaria. Que tengamos una reforma laboral donde el empleo cada vez sea de calidad y se consoliden los empleos fijos y que además nuestros jóvenes tengan un futuro. Yo creo que todas estas medidas son necesarias. Y la reforma de las pensiones. Y desgraciadamente la estamos perdiendo y eso me preocupa. No ya me preocupa por mí. Yo muchas veces decía, el otro día leía una intervención en una persona en YouTube donde decía, bueno, a mí es que me trae sin cuidado lo que os pasa a ustedes. Yo ya soy pensionista y a mí nadie me va a quitar mi pensión y además trabajaba, no me acuerdo si vive en Altorno, tal, Vizcaya, tal, o donde sea, y tengo una pensión que me permite vivir más, pero vosotros os vais a enterar. Y bueno, pues decía más o menos la verdad, se estaba dirigiendo a los nuevos, a la gente que se incorpora al sistema de pensiones y demás. Ajá. Y tenía razón, porque al final, bueno, a mí me gustaría que la gente fuera consciente que, de su programa, aparte de la supresión de todas las iniciativas de violencia contra la violencia de género y todo, de las leyes de igualdad en contra de los colectivos, contra los colectivos LGTBI y demás, Vox además lleva que el sistema de pensiones pasa a manos privadas. Sí, por eso. Vamos, lo siento mucho, está poniendo muy interesante, vamos a tener que hacer un intermedio. Y la canción que vamos a poner, todos la conoceréis, una de las grandes de Queen. Adelante, control. Estoy hablando de la economía. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come, sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go, gotta leave you all behind and face the truth. Mama, wind blows
which will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo. Bueno, ya hemos escuchado un trozo de esta canción, es que realmente es muy larga y no nos gustaría poderla oír entera porque es una maravilla, es una maravilla de la música. Y vamos a entrar a un tema que, por eso he puesto esta canción, es un tema un poco más agradable, que es justamente que el Banco de España, por fin, reconoce y avala la economía española y dice que vamos bien, vamos mejor que Europa, contrariamente al miedo ese que nos está metiendo el PP de que España va mal y que España solo puede ir bien con ellos cuando nos dejaron una España que era para echarse a llorar. Pero bueno, ¿qué te parece que el Banco de España diga públicamente lo contrario de que los periódicos avalados por el PP y el PP están constantemente machacando de que España no va bien? Bueno, pues me parece que nuevamente se equivocan. Es decir, llevan diciendo que España se hunde desde hace 5 años. Incluso economistas como ellos, como Juan Ramón Rayo o Lacalle, o Juan Manuel Lacalle, que han sido economistas suyos de cabecera, llegaron a pronosticar que el paro con la nueva reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional llegaría al 30% y además desaparecía 1 millón de empresas. O sea, no solamente se ocurrió, sino que se ha creado 1 millón de puestos de trabajo y se han creado 500.000 nuevas empresas. O sea, con lo cual, vuelvo a repetir que no aciertan en esto. O sea, como pitonesos no tienen el futuro. No tienen el futuro, no. Pero bueno, yo lo que creo que es que se está rompiendo un mito, que es importante que se lo rompiera. Se rompieran de que aquello de que la derecha gestionó los temas económicos. Es decir, desde Rajoy se demuestra que eso no ocurrió. Rajoy, y no voy a hablar mucho del pasado, cuando hablaban de deuda externa, que la deuda externa hay que ser sensato y hay que mirar con comparación al PIB, no al aumento de la deuda, porque es un engaño. Bueno, los intereses te la pueden aumentar, pero si tu PIB aumenta, tu deuda disminuye. Pero ha bajado la deuda también, ¿eh? Claro, ha bajado porque el PIB ha aumentado. Claro. Entonces, claro, como te decía, la reunión de Rajoy pasó del 67% de la deuda del PIB, que la dio Zapatero, al 90%. O sea, esos son datos que se pueden comprobar fácilmente. La lucha de las pensiones, que estaba en 65.000 millones de euros de ahorro, la dejó en apenas 18.000 millones de euros. Y así podíamos ir. El paro estaba en el 20%, etcétera, etcétera. El salario mínimo es 735 euros, etcétera, etcétera, etcétera. El Banco de España lo que dice, y eleva la previsión del PIB en el 2,3%, que posiblemente el paro bajará al 11% el próximo año. Estamos hablando de que habrá más de 21 millones de empleados, que además en España ha llegado de haber 21 millones de empleados, ni siquiera lo ha llegado a haber 20. Es decir, Mariano Rajoy decía que él soñaba con una España con 20 millones. Bueno, pues ya no hay 20, hay que decir 21. Y que además la inflación será la menor de la zona euro con el 3,2. Que sí, aunque la subyacente pues estará un poquito más alta, en torno al 5%. ¿Qué quiere decir esto? Son los números de idóneos, ojalá bajaran más los precios, pero es que tenemos una guerra que nos ha producido una subida del IPC a nivel global enorme. A pesar de ello, España es el país de la Unión Europea que menos inflación tiene, sí. La contención de la inflación es mayor. El crecimiento en términos absolutos de PIB es el mayor de la zona euro. Y además, el empleo crece vertiginosamente. No, somos un ejemplo a seguir en Europa. Lo que a uno le da cierta pena es que con esos logros económicos, con el peso que ahora mismo tiene España en el exterior, donde nos están poniendo, como tú bien dices, como ejemplo, donde Pedro Chávez tiene un prestigio enorme, y así hay que reconocer las cosas cada uno, pues a pesar de todo eso, la gente te habla de ocupación, de Bildu, etcétera, etcétera. Me parece penoso, porque al final yo creo que todos deberíamos mirar lo que nos afecta en nuestra vida. Pero la derecha lo ha montado, la derecha lo ha montado de tal forma, porque yo lo sé, porque por ejemplo yo en Facebook tengo algunos que, bueno, hay que reconocer que son muy de derechas, pero bueno, a ver, para que el mundo sea mundo tiene que haber de todo, ¿no? Decía mi abuela, y es así. Y con ese hombre, es un señor mayor que es pensionista, he discutido, bueno, Carlos Fernández, se puede decir el nombre, porque en mi Facebook puede entrar cualquiera y lo puede ver. El señor Unautra. Y este señor me estaba discutiendo de que
le dije que si están en contra, está en todo lo que han hecho este grupo que está gobernando, lo tiene muy fácil, que devuelva el 8,5 que le han subido y que se quede con el 1 que le iban a subir los del PP. 0,25. Bueno, pero vamos a ser generosos, el 1 que llegaron hasta el 1 una vez. Cuatro veces más de lo que estaban subiendo en los últimos 4 Llegaron años. al 1, como llegaron al 1, me siento generosa, el 1. Y May me contestó, es que lo tengo públicamente escrito, que lo puedo mostrar. Me contestó que eso era su derecho. ¿Tu derecho? Sí, tienes derecho a que te suban, tienes derecho a que te suban la pensión, lo dice la Constitución, pero tienes derecho a lo que pone la Constitución, ni más ni menos. Sí, a mí me parece perfecto. Si te han subido más, es porque han querido, porque se han dado cuenta que hay que subir, pero eso no lo hace el PP ni, vamos, ni queriendo. Es lo que es absurdo decir que yo tengo un derecho, que me Sí. suban las pensiones como está aprobado por ley. El gobierno de coalición ha aprobado por ley que las subidas de pensiones sean según el IPC. Sí. Y lo que es absurdo que tú defiendas que tú tienes ese derecho y cuando tu partido gobierna, porque estás lleno de un ultra. Claro, lo que le dije yo, entonces escucha. ya no Yo tienes es que- derecho, Yo ¿no? es que, Carmen, yo lo que pasa es que lo que ponga gente en el Facebook de gente ultra, yo, la verdad, a mí yo veo cosas, por ejemplo, veo gente conocida que defiende en la dictadura franquista. Así, han llegado a decir que con Franco se vivía mejor. Y sin embargo, gente sensata le contesta de que o estaba loco o no estuvo allí. O era muy pequeño y no se acuerda, No ¿no? se acuerda, ¿no? Pero entonces yo no. Pero claro, tú no. No, pero es un ejemplo de de decir la lo que es válido, es que si son las incongruencias Por eso. de la derecha. Es decir, yo tengo un derecho asumido que es que soy pensionista, por el cual yo estoy de acuerdo y defiendo una pensión digna. Pero ahora llega tu partido y sube el 0,25 con el famoso tostado de sensibilidad, ¿no? Pero ahora lo que vuelvo, el Banco de España, que no es dudoso. que No, es dudoso, más bien, al contrario. más bien suele ser bastante agorero en las previsiones, además bastante conservador en estas cosas. Reconoce, hasta el Banco de España ya reconoce que la economía española va bien. Bien, lo único que ocurre es que, vuelvo a repetir, desgraciadamente no es suficiente. Algo ocurre en la sociedad de que eso no llega. Es verdad que la inflación ha sido brutal. Es verdad que hay gente que a pesar de la subida del salario mínimo interprofesional, Le a la cuesta. cantidad que hemos subido les cuesta llegar a final de mes, no llega a final de mes. Porque sube los pero, precios. Claro, pero es que deberíamos de plantear dónde ¿Por qué ha subido? Claro, pero es más allá de eso. ¿Pero qué hubiera ocurrido si no le hubieran subido el salario mínimo Pues interprofesional? entonces peor todavía, es lo que el otro día estaba yo hablando. Claro, es que todas esas valoraciones y todo eso... El otro día estuvo aquí Salazar y hablábamos de esto justamente. Es decir, si ahora el que cobra 1.000 euros no llega, imagínate, cuando cobraba 700. Claro. Es que hay que pensarlo así. No, pasa que yo creo que tenemos memoria de pez. Es lo que yo defendía la semana pasada, que tenemos memoria de pez. Entonces, claro, No, una memoria selectiva. yo hace unos años cobraba 700 y no llegaba. Ahora cobro 1.000. Pero es que yo lo que me pasaba hace unos años no me acuerdo. Yo me acuerdo de ahora. Pero, y ahora no llego. pero, Carmen, chicos. Como íbamos anteriormente, si las subidas del IPC se hubieran desarrollado en ese sentido, que te recuerdo que el salario mínimo ha subido un 50%. Sí, sí. Si hubiéramos seguido con la proporción que lo estaba subiendo en los gobiernos de Mariano Rajoy, ahora mismo el salario mínimo estaría en 800 euros. Si tú le llegas con 1.080 y 14 pagas, ¿cómo vas a llegar con 800 y 14 pagas? Es Por decir, eso. ese planteamiento había que haberlo hecho ya hace tiempo y yo creo que tantas cosas había que haberlo. El No, la problema gente está que- no da explicaciones. es que, La izquierda el nunca da explicaciones. Mira, yo digo siempre con estas cosas, siempre digo, ¿no? El pueblo soberano y hace lo que cree que tiene que hacer, pero a lo mejor tiene lo que se merecen. O le tienen lo que se merecen. A uno le jode bastante de que después de tanto tiempo de lucha, de tanto tiempo de defender derechos, ahora vengan 4 graciosos y esos derechos se conculquen o se van a cuestionar otra vez. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Están ahí porque los han votado. Claro, va a votar la gente y entonces, pero el peligro está. Lo que me resulta incomprensible es que el Partido Popular no sea capaz de verlo. O sea, habla de que el sanchismo... De que Sí el que lo ve, lo que presidente- pasa es que no les interesa. Claro, pero es que lo que no se puede ser tan filisteo y tan demagogo, porque acusan a Pedro Sánchez de querer estar en la Moncloa a cualquier precio. Entonces, el señor que está a cualquier precio en la Moncloa es usted, que está dispuesto a votar con un partido ultra antisistema, populista, que además niega la mayor, que niega el Estado de la Autonomía, que niega la violencia de género, que niega el cambio climático, y usted está dispuesto a pactar con esa gente con tal de ir a la Moncloa. Entonces, ¿dónde está su congruencia? ¿Dónde está este discurso de moderación,
Mira, yo creo que esto ha servido para que se quitemos las caretas. Vienen unas elecciones y en las elecciones nos vamos a jugar o Yolanda Díaz con Pedro Sánchez o Santiago Abascal con Núñez Feijóo. Sí, eso sí. Y no hay más historia, o sea que nos dejemos de paños calientes. Que la gente quiere el tándem ultra, pues tendremos un tándem ultra, se rebajarán las pensiones, el salario mínimo se congelará, le derogarán Quitarán el mínimo vital. Claro, quitarán el salario mínimo vital, se derogarán las leyes, la reforma laboral, con lo cual el despido volverá a ser un cachondeo y los contratos serán de risa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso servirá a los recortes en sanidad, se bajarán las becas, eso va a ocurrir. Sí, sí, Y, claro. y yo lo que quiero que la gente lo sepa. Y no es que venga el lobo. Mire usted, el lobo está allá. No sé, ¿Vale? lo que va a venir es el ogro. Ahora, lo que tú tienes que procurar es que quieres que te muerda o no quieres que te muerda. Eso es lo que hay, no nos estamos jugando otra cosa. No, sí. ¿Que no quieren entenderlo? Bueno, pues nos morderá el lobo. A unos más que a otros. A unos más que a otros. Pero con cuidado con los tiesos, ¿eh? Y disculpen la expresión. Cuidado con los tiesos. Que sepan los tiesos que seguirán siendo tiesos. Pero además de tiesos, sí que no van a llegar a final de mes. Que sepan aquellos que cobran la ayuda o el paraaurícola, que a vos se lo va a quitar. Que sepan aquellos que tienen una pensión mínima que no le van a subir el 12% o el 14% como lo subió este gobierno, que ha subido más a las mínimas porque son pensiones mínimas. Se la van a subir al 0,25%, ¿vale? Y van a terminar la beneficencia con las ayuditas de verdad, pero dándote para comer, ¿vale? Los comederos sociales. Sí, sí. Que sepa que eso va a pasar y a lo mejor es lo que merece. No, sí, Y a ver. mejor es lo que merece. Yo siempre he pensado que es triste, ¿no? De que realmente, a ver, si tenemos lo que nos merecemos, porque están ahí porque la mayoría los van a votar. Sí. Entonces, se supone que si es la mayoría, es la que la mayoría se merece, como es democracia, la mayoría se merece lo que tiene. Y estos muertos de hambre, porque no se les puede llamar de otra forma, esos quiero y no puedo, si ahora son quiero y no puedo, como entren ellos serán muertos de hambre de verdad. Es decir, las parroquias, ¿cómo estaban las parroquias con Aznar? Con Rajoy, daban pena. Sí. Es que de darte, por ejemplo, la leche para todo el mes, tendrían que darte leche para una semana que tú repartieras para todo el mes, porque hay tantísima gente que no daban abasto. Ahora, Eso va a pasar. La verdad es que después de la pandemia, el tema de las sociedades y demás se han vuelto a verse abarrotados, porque nosotros tenemos... Es que ha habido de todo, ha habido una pandemia, No, es que ha habido una guerra, ¿qué más quieren? Tenemos que aceptar que en este país siguen 2 millones de personas por debajo, 2 millones de familias, de personas de familia que están por debajo del umbral de pobreza absoluto y están en exclusión Pero 2 social. millones no son 8 millones. No, sí, estamos de acuerdo, pero lo que te quiero decir con esto es que se tiene que seguir incentivando y legislando para esas personas. Sí, claro. Porque cuanto menos exclusión social haya, más subirá el nivel de los ciudadanos y menos pobreza habrá en el país. El problema es que parece que legislar contra eso. Y es que no eliminar todo el tipo de ayuda que va a destinar a esos sectores, digamos, más marginados, más deprimidos. Pero La nueva política que viene, ultraliberal, que defiende los ultras de Vox, con el apoyo del PP, evidentemente, es precisamente eliminar todo esto. Es decir, las famosas paguitas, ¿no? Y esconder a los pobres, porque, a ver, No visualizar a los vamos, pobres, sí, claro. vamos a ir muy para atrás, pero ya dices, ya no visualizarlo, es que vamos a hacer lo que hacía en Marbella, que se hacía con los pobres, se los mandaba a otro sitio para no Pero verlo. es que existe, por desgracia, existe lo que se llama la porofobia, ¿no? Sí. La por no está contra la gente que está en la calle y demás, o que se mete en un piso, o contra los inmigrantes, no está contra los inmigrantes que tienen dinero, está contra los inmigrantes pobres. Pobres, sí, O sea, que sí. venga dinero que venga el que quiera, no da igual. Al revés, no hicieron una ley para que los que tuvieran dinero vinieran aquí y pudieran comprar. Claro, el que no quiere, lo que no quieren, pero claro, esto lo debe saber. Y además, volvemos a repetir lo mismo. El problema está que es que se va a concursar derecho. Es que se ha vuelto a abrir un debate que estaba cerrado, que el propio Tribunal Constitucional lo acaba de cerrar, la ejecución de un mes, en el de derecho a aborto. Y vuelven a plantear encima de la mesa ese tema cuando hay un concepto generalizado en la sociedad española, incluso entre los votantes del Partido Popular, que la ley del aborto es una buena ley. Y pasa lo mismo y que la mujer es la que tiene que decidir sobre su propio cuerpo. Y yo creo Pasa que lo mismo no la ley quitarán la del divorcio porque ellos están divorciados, pero si no la quitarían, ¿eh? Y luego, bueno, la ley del aborto es complicado que la quiten porque necesitan, necesitan que lo legislen en el Parlamento y tendrían que encontrar el aborto y no creo que la autoridad española consienta eso. Pero se podrían sé, hacerlo. a mí Podrían hacerlo. Dios me da La ley- mucha pena, La ley de ¿eh? eutanasia, una ley que ha sido alabada en todos los estamentos, que es totalmente respetuosa con las personas, que es totalmente respetuosa con la decisión que cada uno toma. Bueno, pues ahora, La quitarán seguro, la quitarán, vamos, posiblemente. porque como es mucho más La que- cristiano ver sufrir a una persona, Este ¿verdad? es el problema, que volvemos empezamos a mezclar la religión. Cuando los de Claro. los colegios empiezan a mezclar la religión
El Estado empieza a mezclar la religión con los Y otra cosa, la religión obligatoria a partir del curso que viene, Eso casi sí, pero sí. el Estado confesional posiblemente Ya. haya un conflicto constitucional en ese sentido, pero que no me duda, yo no dudo nada de eso. Si yo nosotros lo único que pasa es que uno lo advierte ya, ¿no? Sí. Y luego, oye, el lobo ya está aquí. Sí, sí. Ahora tú tienes que decidir el 23 Si me va a morder o si no. te va a morder o te va a morder. De momento los valencianos les han mordido. En Extremadura parece que está la otra sensibilidad del Partido Popular, que es difícil convivir, que muchas veces uno dice cómo se puede vivir con esas dos sensibilidades. Es minoritaria, evidentemente, la de Extremadura. Cuando esta mujer pues dice que no va a meter en su gobierno un partido que niega la violencia del ejército, niega el cambio climático y criminaliza a los emigrantes. Eso lo dice la candidata del Partido Pero igual, Popular, una normal, de vez en cuando. María Guardiola, ¿no? ¿Qué tesis va a prevalecer? ¿Esa o la de los pactos, cualquier motivo, de cualquier precio para poder coger cuatro Pueden goles? pactar. Está claro, En Cataluña el PP, ¿quién iba a decir que el PP iba a pactar con los socialistas, con Comú, para que Junts no entrara? No ha pactado. Bueno, ha pactado. Les ha dejado. Que volvemos a lo mismo. O sea, que el cómic que se llama por su nombre. El Partido Popular no ha pactado nada. El Partido Popular simplemente ha preferido de que haya un gobierno del PSOE para no dar a los independentistas porque políticamente les podía afectar. ¿Vale? Porque Sí, pero ha permitido que Junts, que es un partido, el partido de Puigdemont, Sí. pues se hiciera con la alcaldía. Simplemente, no hay más historia. Y me parece bien. Oye, yo lo he visto así y ya está. Si yo no se pongo ponen en de salsa acuerdo, estos me temas. parece Estoy genial. hablando de sensibilidades políticas. Es decir, por un lado, Extremadura te dice esto, que ella se va a ser capaz de mantener esto hasta el final y haya repetición electoral. No lo sé. A lo mejor dentro de 3 días te cambia y te dice, bueno, que lo visto, que bueno, que es un pacto de bonos campos, o Vox cambia de opinión Que lo han obligado. y no entra en el gobierno. Y además, bueno, Feijóo se ha visto obligado a inventarse un tema de porcentaje. Ahora resulta que con el 12% que tiene la Comunidad Valenciana, Vox sí puede entrar en el gobierno, pero con el 8% que tienen en Extremadura, no. O sea, es infantil. O sea, son argumentos infantiles. Lo único que ocurre es que el Partido Popular tiene claro que hará lo que haga falta para pactar con quien haga falta para estar en la Moncloa Pues sí. y derogará la ley que tenga que derogar y no le va a temer el pulso. Lo ha hecho en Castilla y Pero León. lo está diciendo, y lo está es que haciendo en otros lados. O sea, que pero- eso lo deben saber los No, pero ciudadanos. además se le puede decir tranquilamente a Feijóo que Feijóo no está... Por una vez el PP no está engañando, porque está diciendo la verdad. No. Si yo entro voy a quitar estas leyes. Pasa que lo está diciendo... No ha dicho que leyes. Aún no, No. Él dice que va a derogar leyes. pero Ha no- dicho no habla. todas las leyes en las que aprobó, en las que fueron aprobadas por Bildu. Coño, Ni pues, tampoco ha dicho eso exactamente. Ha dicho que va a estudiar, que va a investigar todas las leyes que aprobó Bildu. Es decir, pero vuelvo a repetir lo mismo, que... te lo está diciendo Pero abiertamente. él no ha hablado de entonces- la ley que va a derogar, pero está claro, hombre, todo el mundo lo sabe. Lo primero va a ser la ley de pensiones, que se va a ir a sector de susceptibilidad, porque es lo que ellos defienden en su programa. En la reforma laboral, porque no creen en esta reforma laboral y porque quieren dejar un despido cada vez sea más inmediato. El mínimo Y que vital, no- porque es un el mínimo es un vital porque imperativo. es una paguita y un imperativo de voz. Es decir, vamos a ir contra todo eso. Y cuando hablo de chiringuitos, pues todos los temas que tengan que ver con la igualdad lo eliminarán, todos los temas que tengan que ver con los colectivos de protección a los colectivos LGTBI, que les auguro, señores gays de Vox o lesbianas de Vox, prepárense para volver a los 80. Sí, sí, Prepárense a que os peguen volver a los 80. palizas por existir. Efectivamente, y os Yo también lo he señales, dicho. ya está viendo que ha crecido la violencia homofóbica, ha crecido en España desde hace 5 años para acá, desde hace 5 o 6 años para acá, un montón. Es decir, casi Sí, está y doblado. si entra Cada Vox vez- no pone campos de concentración para los gays porque no sé. No va a dejar. Porque no- si no lo pondría, ¿eh? Pero que lo sepan que eso es así. Es decir, que todas esas cosas lo debe de saber la sociedad, Carmen. Y luego cada uno que decida en conciencia. Yo lo que vuelvo a repetirle y lo único que le pido a los ciudadanos es que valoren, que se dejen, que lo demos de tontería. Que valoren lo en que el tienen. sentido Que valoremos lo que tengamos. Mira, yo estuve escuchando a mí lo que yo me parece en cuanto a grupo de rock y demás, y ideas me parece maravilloso, me encanta lo que yo, ¿no? Estaba escuchando a Loquillo una entrevista que estuvo con Javois en el Fondo de Cadena, que me pareció un formato muy interesante, que era un teatro con una pantalla en el fondo y tal. Y entonces Loquillo, que muchos lo han dicho que por incoherencia, porque algunas veces se ha vuelto más moderado y tal, le preguntó a Javois qué opinaba que él enseñaba a su hijo, y él decía que le había enseñado a su hijo a valorar la libertad que tiene ahora, que no tuvo, porque los imbéciles, si uso esta palabra, los imbéciles estos que dicen que en la transición había más libertad que ahora, por los cojones.
Sí, no, Es decir, claro, es que hay que valorar esto, ¿no? Que tenemos que valorar que hemos llegado a un país donde ahora mismo en Europa es una referencia, que la economía va bien, que tenemos una estabilidad importante y no tenemos en la calle ningún tipo de desorden, que los temas como el PROCE quedó atrás, que esta no existe, y que estamos en un periodo de expansión donde España nos va bien. Ajá. Que valoremos todo eso, y si a pesar de eso la gente piensa que la banderita, la pulsera ¿Te va a dar de comer? te va a dar de comer, Yo y es que bueno, como- pues yo lo co- de la banderita, la pulsera, hombre, que Mi, no pasa mi nada. marido en ese aspecto es muy extremista, pero a veces tiene unas frases así muy de esto y decía, es que yo a estos que tanto hablan de la bandera, tanto hablan de la bandera, cuando se quedan en el paro, no tienen para comer, toma bandera y come. A ver si te da de Claro, comer a tus hijos. Claro, no, pues sí, ¿Qué eso es eso? está claro. O sea, lo que quiero decir es esto, que la sociedad tiene que aprender y las personas deberían de ser lo suficientemente maduras para poner una balanza una cosa contra otra. Es decir, ¿Qué es yo lo que puedo- tengo y qué es lo que voy a perder? Claro, yo puedo entender cuando Rajoy gana, que veníamos de una crisis económica muy grande, Zapatero no, que además me parece que lo he estado escuchando. Para mí fue el últimamente, mejor presidente de la vida. Para mí también, y yo creo que está ahora mismo en un nivel de madurez enorme, está Sí, sí. con presentarse, vamos, está en forma, vamos. Lo he visto dos entrevistas, lo he escuchado en la entrevista a la COPE y el otro día en 24 horas. Es un hombre muy cabal, y me pareció genial, ¿no? Unos planteamientos absolutamente coherentes, absolutamente reales. Y bueno, lo que te estaba diciendo es que es verdad que veníamos de una crisis económica y ganó Rajoy porque la gente quería cambiar, porque no se supo hecho en la crisis. O bueno, no lo hizo bien en los últimos años, o los últimos años sobre todo, ¿no? Se disparó, hubo un montón de recortes, tuvo que gobernar y él asume que hoy no lo haría, pero que en aquel momento tuvo que hacerlo porque la deuda no comía, porque estaba a punto, España estaba a punto, se intervenido y tuvo que hacer unos recortes brutales, que de hecho los recortes en pensiones fue desastre, ¿no? Entonces, lo hizo mal, pues el pueblo cambió, pero es que ahora no está pasando eso. O sea, Ahora estamos haciendo planteamientos maximalistas en cuanto a pactos, en cuanto a cesión del Estado. ¿Se ha planteado algún cambio en el Estado, en la concepción del Estado? Se ha planteado ninguno. Es decir, el independentismo en Cataluña ha retrocedido o se ha calmado Sí. por las políticas que se ha hecho. Pero es que yo siempre he dicho que el PP es una fábrica de crear independencia. No, pero es que va a ocurrir ahora. O sea, mira, claro. posiblemente, y lo veremos. Ojalá no lo vea, porque sería que no va a ganar el Partido Popular. Pero lo veremos si se produce al final el gobierno para el Partido Popular, Vox, veremos que posiblemente en el País Vasco Bildu llegue a ganar. Mayoría absoluta. No creo que sea mayoría absoluta, pero los independentistas crezcan en el País Vasco. Y en Pero es que además, Cataluña. posiblemente en Cataluña se vuelva a disparar el Esquerra Republicana y Junts. Y saldrá otro Puigdemont, seguro. Exactamente, evidentemente. Es que eso va a ocurrir. Estas son máquinas, pero bueno, yo creo que el Estado, los ciudadanos tenemos que ser maduros. Esta democracia es una democracia consolidada. Yo creo que los ciudadanos tienen madurez y tienen que plantear por una balanza lo que tienen a favor y lo que tienen en contra. Y al final, yo creo que con las cosas de comer no se juega. Y están jugando con las pensiones, están jugando con el empleo y están jugando con la educación y con la sanidad. Está jugando con las cosas de comer. Estamos jugando con las cosas de comer y deberíamos de plantearlo. Pero el pueblo soberano... Y él sabrá lo que hace. Y ahí veremos. Y apechugaremos lo con lo que. Evidentemente, ¿Qué remedio? aceptaremos resultados siempre, otra cosa que los acepte. Aceptaremos siempre los resultados, otra cosa que los defienda. En mi casa tengo derecho a la pataleta. No, en tu casa yo no me digo donde quiera. Es decir, en democracia, que tú asumas los resultados, que tú aceptes los resultados, Ya no quiere está. decir que los defiendas No. o tiene que darlo por bueno. Usted, aunque usted la mayoría esté de acuerdo, yo no estoy de acuerdo y lo voy a rebatir. Esa es la democracia. Sí, no, claro. Y el respeto a las minorías. Entonces, en eso estaré. Vamos, ya se nos acaba el tiempo, ya nos están diciendo ahí señales de humo y todo, que cortemos ya. Nos ha quedado un tema, como siempre, nos falta un tema que es muy, bueno, el tema de la China, que China es una gran potencia, de eso no hay duda. Eso está claro. Y bueno, pues a ver en el próximo programa, a ver si podemos empezar con China, que algo habrá hecho de aquí a una semana, porque siempre hacen algo. Y nada, pues encantada de tenerte aquí, ya sabes que es tu Muchísimas casa, gracias, cuando muchísimas te gracias. vamos a dar las llaves para que entres cuando quieras. Y nada, muchas gracias a todos los oyentes y a Controles, y ya pues me despido hasta la semana que viene, supongo.